Ahora, antes Listo. una Ya, consulta, comenzamos disculpe, la grabación. una, una consulta. Los trabajos ya usted los está recibiendo? ¿Han Me... llegado? Sí, tengo algunos trabajos ya. Ya, Tengo perfecto. algunos trabajos ya. ¿Ya? Así que lo vamos a estar revisando ahí. Les voy a ir contestando cada uno ahí, particularmente mis hermanos. ¿Ya? Perdón, un hermano me preguntó hasta si va a haber después para alguna chance, oportunidad para los rezagados. Y la pregunta es: ¿por qué se rezagó? Por problemas ¿Ya? de Entonces, particulares. esa persona que converse conmigo, que es su situación ahí, que me mande un mensaje ahí para considerar alguna atención especial a su situación. Porque si no, podríamos también así ya ponernos de acuerdo en general para todos y poner una fecha última, pero para todos, por parejo, Ya, hermano, gracias. por igual. ¿Le parece? Ahora, si es una fecha así igualitaria para todos, ¿cuál sería la fecha? Yo quiero que ustedes me den la fecha para no ponerla yo. Así, en cualquier caso, si ustedes ponen la fecha, después yo le echo la culpa a ustedes. Ya. ¿Me Lo entienden? conversamos, lo conversamos por interno. Ya, ya. Ya, pero más que, hermano, que usted podría decir una cosa, yo lo digo en este caso los alumnos, los hermanos, que ellos estén, que estén de acuerdo, en que todos estén de acuerdo, ya esta sea la fecha, ya y esta es la fecha igualitaria para todos. Entonces, que estemos Vamos a de hacer la acuerdo consulta. todos, ¿ya? ¿Les parece? Vamos a hacer la consulta. Amén. Ya, por favor. Bien, así que estamos en la clase 3. Estamos ahora, el objetivo es tomar conciencia del valor de la Biblia y los peligros que en la actualidad nos acechan respecto de las Sagradas Escrituras. No es que vamos a analizarlos todos, vamos a ver simplemente algunas cosas así muy globales y generales, pero es importante que nosotros la tengamos en cuenta. La semana pasada, nosotros habíamos comenzado a considerar lo que es la Biblia desde antes de su invención o de su publicación a través de la imprenta. Nosotros hemos de recordar que la imprenta, a través de Johannes o Johann Gutenberg, por allá por el año de 1400, después del año 1450, inventa la imprenta, y uno de los primeros libros en ser publicado precisamente son las Sagradas Escrituras. Y ahora, en cuanto a la Biblia en el idioma español, ¿ya? Tal y como ustedes ya lo dijimos en la clase anterior, pero que dijimos que lo íbamos a reiterar en esta clase, España poseía una copia ya de la Biblia que circulaba entre ellos. Por supuesto, primero en latín, que era el idioma que más se usaba en el mundo romano y latino, y después, por supuesto, a lo que fue netamente el idioma español cuando este ya tomó forma final. Hemos de recordar que nuestro idioma llamado español es una mezcla de el griego, el latín y el árabe. Estos tres idiomas se mezclaron y dan como resultado el idioma español o idioma castellano, como se le llamó en la antigüedad. Sin embargo, la prohibición de poseer la Biblia en la lengua del pueblo o en el lenguaje común de la gente eh, se hizo insistente y amenazante. No cualquiera podía tener la Biblia, no cualquiera podía leer la Biblia, y esto sí que es impresionante, mis hermanos. Por solo leer la Biblia, eh, usted podía pagarlo con su vida, con la muerte. Hemos de recordar en este aspecto la tremenda obra que hicieron los valdenses
al compartir la Biblia, copiar la Biblia, andar a veces entre su ropa, entre las cosas que comercializaban los valdenses, con parte de la escritura en el idioma del pueblo, de la gente, y que ellos entregaban gratuitamente a quien consideraban que realmente tenía interés en estudiar las sagradas escrituras. Lo que cuando lo sorprendía la Inquisición o las autoridades religiosas de aquella época, lo pagaban muy caro, con tortura, con la muerte, con morir en la hoguera. Los famosos autos de fe que se multiplicaron en contra de los valdenses solo por compartir las sagradas escrituras. Si hay algo que destacar, hermanos, de esta época, es el impresionante, pero impresionante amor y el hambre que existía por la palabra de Dios en este tiempo. ¿Cómo la apreciaban? ¿Cómo la apreciaban? El solo tener una página de la escritura, el solo tener un salmo para ellos ya era tener parte de un tremendo tesoro. Y a veces por tener un solo salmo, un solo capítulo del Evangelio, usted podía pagarlo muy caro con perder sus posesiones, perder su posesión social, con multas y torturas e incluso la muerte. Esto es una lección para hoy día en que hay hogares donde hoy día no solo existe la Biblia completa, tenemos a veces cantidad de Biblias en distintas versiones, en distintos idiomas. Yo a través de los años, mis hermanos, he podido contar, si reuniera mis Biblias, tengo como 20 versiones distintas de la Biblia en distintos idiomas, distintas traducciones, y se juntan. Ahora no solo tengo una Biblia, tengo una cantidad de Biblias que me permite compararla, cuando en este tiempo para ellos era un tesoro incalculable tan solo tener un capítulo, un solo salmo, solo una parte del Evangelio, una parábola que tuvieran. Les conté creo que fue en la primera clase, se atrevió un profesor católico traducir el Cantar de los Cantares, mis hermanos, al idioma del pueblo, solo el Cantar de los Cantares. ¿Qué controversia teológica puede haber mayormente en el libro de los Cantares? Cuando ese es un canto al amor, un canto a, al esposo y a la esposa, al matrimonio. No obstante, mis hermanos, le cayó a ese sacerdote la Inquisición encima y por 20 años estuvo privado de libertad, encarcelado, solo por traducir el Cantar de los Cantares. Un tiempo difícil, hermanos, para poder leer la Biblia. Y sin embargo, la Biblia, como leemos en Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Siglo XIII y las Biblias alfonsinas. En su manual, del material que ustedes han recibido de nuestro hermano, se habla precisamente de estas Biblias alfonsinas famosas en su tiempo hasta el día de hoy. El más antiguo ejemplar que existe de esta Biblia en español se conserva en el Museo del Escorial en España, es la llamada Biblia prealfonsina, que es obra de Alfonso X, por allá por el año, ahí se ven las fechas 1221 a 1284. El códice respectivo se ha deteriorado, solo queda los libros de Levítico, Números y Deuteronomio, lo demás, la humedad, el maltrato hizo que se perdieran las páginas y se rescatara solamente estos libros de esta Biblia prealfonsina. La obra también del mismo rey sabio, se llama la Biblia alfonsina, parte de la grande y general historia. Es un resumen de toda la Biblia de Alfonso X con la colaboración de sabios que eran moros, es decir, eran árabes, con judíos, ya obras
que fueron preparando nuestra Biblia en español, dándole forma y ya anunciando lo que tendríamos después para leer desde aquella época hasta la nuestra en cuanto a versiones de la Biblia en español. ¿Ya? Ahora, también debemos tener muy en cuenta, mis hermanos, lo que yo les contaba. La represión contra la Biblia, que vino de las más altas autoridades, tanto de reyes como de prelados, del mismo Papa, quienes condenaron a cualquiera que se le encontrara con la Biblia a distintas penalidades, castigos, incluso la muerte. Definitivamente la muerte. ¿Por qué? Por tener la Biblia en idioma común. Se llegó a decir, hay papas que decían que a Dios le agradaba que se le adorara y se leyera su palabra en idioma que no entendiera la gente. Argumentaron que tener la Biblia al alcance del vulgo, como decían ellos, de los ignorantes, ¿ya? Del laicado, era permitir, era como dar la perla a los cerdos. A esas declaraciones ustedes van a encontrar que el laicado, cualquiera de nosotros, tuviera la Biblia en el idioma del pueblo, era literalmente dar las perlas a los cerdos. Por lo tanto, la Biblia tenía que estar simplemente en manos del clero, y no de todo el clero, sino de la parte del clero que tenía más relevancia y más cargo. Imagínense ustedes esta experiencia con Martín Lutero. Martín Lutero ya era sacerdote ordenado cuando en una iglesia donde fue a la universidad a prepararse para su doctorado en teología, encuentra una Biblia encadenada al púlpito. Le sorprendió encontrar la Biblia. No sabía de la existencia de la Biblia. Dicen los historiadores que con emoción, porque él contaba que con emoción comenzó a dar vuelta a las páginas y a leerla con ambición. Imagínense, sacerdote, ya era sacerdote, 5, 7 años estudiando para sacerdote y no había tenido contacto con la Biblia. ¿Qué aprendían entonces los sacerdotes hace más de 500 años atrás? ¿Qué estudiaban? ¿Qué le enseñaban a la gente? Si de la Biblia no, prácticamente no conocían más que el nombre de la Biblia. Y algunos hasta creían que ese libro había desaparecido. Tarea que empezó entonces Martín Lutero cuando fue escondido en un castillo para protegerlo de la Inquisición, que lo único que quería era la muerte y ofrecía dinero por cualquiera que informara que había matado a este hereje. Allí comenzó a traducir primero el Nuevo Testamento del griego al alemán y después el Antiguo Testamento. Algunos comentaban en ese tiempo, hace 500 años atrás, que no podía ser que Lutero se atreviera a traducir la Biblia al idioma alemán, porque eso era como algo aberrante. Bueno, Lutero lo hizo, y por la gracia de Dios lo hizo para el conocimiento y la difusión de las Sagradas Escrituras. Ya con la Reforma Protestante, siglo XVI, Hermano, perdón que lo 1500, interrumpa. dígame, Perdón que lo interrumpa. interrúmpame. Eh, es necesario pasar la lista. Me falta solamente una persona que está ahí que dice mi PC, que es primera vez que lo veo. Y por favor, si me pudiera decir quién es, porque necesito pasar la lista para saber quién está presente. Ya, porque active su micrófono, hermano, ahí que
que está registrado como mi PC. Hasta ahí, por lo menos en mi lista está entre el hermano Enzo y el hermano Enrique y Erika. Ahí activó el micrófono, hermano. Dígalo nomás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Enzo por acá, pastor Enzo, de Valdivia. Ah, Enzo, Ah, ya, nuestro hermano Enzo, perfecto. el que está ahí como mi PC. Ya, gracias, gracias, pastor. Ya. Ok. Ah, gracias, hermano. Entonces, volvamos ahí, estábamos hablando de el siglo XVI. En el siglo XVI, con Martín Lutero, comienza ahora las versiones protestantes o reformadoras de los reformados en cuanto a la Biblia. Ya no depender de las Biblias de traducción católica, sino que ahora comenzaron las versiones que se hicieron directamente con gente que ya creía en la reforma luterana. Un aporte significativo a esto viene de más o menos el año 1450, ¿ya? Con Erasmo de Rotterdam, un humanista avanzado en su tiempo que creía en la libertad del espíritu humano, creía en la libertad de la conciencia, y una de las cosas que él hizo fue publicar, después de muchos años, una versión propia, sin pedirle permiso allí de rigor a la Iglesia Católica, publicar un Nuevo Testamento griego. Eso causó una tremenda impresión porque hacía mucho tiempo que no se sabía de la publicación del Nuevo Testamento en su idioma original. Muchísimas personas cultas, que por supuesto tenían el dinero para poder acceder a este Nuevo Testamento, lo compraron, se dedicaron a estudiar el griego, aprendieron el griego, comenzaron a leer el Nuevo Testamento griego y comenzó allí el pequeño germen de descubrir que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, se alejaba muchísimo de las creencias que en ese minuto eran la religión oficial de imperios y reinos y por supuesto la religión oficial católico-romana de aquella época. Y ya allí empezó la comezón de que algo había que hacer. Aunque Erasmo de Rotterdam no lo podemos calificar como un protestante, es un pionero que va echando esas semillitas que después brotaron con Martín Lutero para la reforma, para el cambio que hubo y para la publicación de la Biblia. Esencialmente la reforma nos va a traer una reforma en el estudio de la Biblia, de decir ya no la Biblia según lo que digan los papas, no la Biblia según lo que diga el magisterio de la iglesia, no la Biblia según lo que dice la tradición de los padres de la iglesia, no. ¿Qué dice la Biblia por sí sola? Y allí Martín Lutero nos va a alegar, nos va a heredar esas tres grandes principios. Solo la Biblia, solo por fe, solo por gracia en cuanto a la salvación. Sola escritura, solo por fe y sola la gratia o solo la gracia. Esos elementos se van a configurar para dar lugar a la Biblia en español. Van a aparecer varias versiones. La Biblia de Ferrara es una, la Biblia del Oso. ¿Cómo no hablar de la famosa Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? Diríamos nosotros que la Reina Valera, como nosotros le llamamos, que surgió en tiempos de crisis, de persecución. Casiodoro de Reina sufrió mucho por el hecho de traducir la Biblia, que después que cotejada por Cipriano de Valera y mejorada en cuanto a su traducción, también fueron hombres que fueron perseguidos por la Inquisición, estuvieron presos. Y si mal no recuerdo, Casiodoro de Reina
tuvo que enfrentar el martirio por traducir la Biblia al español. Y aquí viene una reflexión que podemos hacer, mis hermanos. Así bien con la manito en el corazón, hablando de hoy, que vivimos en el año 2023. ¿Yo estaría dispuesto a morir por la palabra de Dios? Nosotros podemos tener muchas introducciones a la Biblia, eruditas en cuanto al conocimiento que nos entreguen. Pueden ser mediocres o muy pobres en lo que nos entreguen. Pero aquí lo que no tiene ni un sentido, cuál sea la calidad de una materia como la introducción a la Biblia, si esta materia no nos enseña y no nos deja la principal de todas las lecciones que debe dejarnos una materia como esta. Que amemos tanto la Biblia, de tal manera la apreciemos, que estemos dispuestos a hacer lo que Dios nos pida, lo que Dios nos pida, por amor a su palabra. En siglos pasados hubo hombres que murieron dando la vida, y no solo hace siglos. Yo les podría mostrar algunos videos que andan en las redes de personas que hoy día en los países no cristianos, de religiones budistas, shintoístas, taoístas o musulmanas, cómo estas personas cristianas enfrentan la muerte y el martirio hoy, en nuestro tiempo, por creer en la palabra de Dios. Sus casas son quemadas, ellos son golpeados, pateados, muertos a pedradas, a palos, quemados, hermano, quemados. Hoy día, en nuestra época, en nuestro siglo XXI, por una sola razón, porque son cristianos y porque quieren creer en la palabra de Dios. Así que nosotros debemos reflexionar esto. Para mí, lo mejor que podrían ustedes saber quedar de toda esta materia no es tanto los contenidos teóricos. Ustedes pueden conseguir muchísimo de esto en cualquier libro. Si hoy día hay libros aquí en Internet donde ustedes pueden encontrar exposiciones mejor que la que yo he hecho y lejos, mucho mejor. Pero yo quiero que quede esto, el amor profundo por la palabra de Dios, para tratarla con respeto, con solemnidad y sentir en el corazón que es la santa y sagrada palabra de Dios. Nuestro manual también tiene una referencia a esta, a la Biblia de los Testigos de Jehová. Ellos también han producido una versión, le llaman la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras o de las Sagradas Escrituras hebreas y cristianas. No recomendamos esta Biblia más que solamente como referencia, porque está llena de omisiones, donde hay que sacar una palabra, la palabra se saca, donde se puede añadir una palabra para que el texto diga otra cosa y no lo que dice, se añade, ¿ya? Y así convertir la Biblia en una paráfrasis de la doctrina de esta agrupación de cristianos, los testigos de Jehová. Esta Biblia está netamente hecha para favorecer su doctrina. Eso no es muy honesto, porque se supone que cuando traducimos la Biblia, nuestros prejuicios doctrinarios, la teología que yo tenga, la doctrina que yo sostenga debe quedar afuera. Yo debo traducir la Biblia diciendo lo que ella dice, no lo que yo quiero que diga o lo que yo quiera traducir de ella. Así que en ese sentido hay que tener cuidado cuando nosotros usamos la famosa Biblia de la Watchtower o Torre del Vigía. Otra cosa también que
es interesante tener en cuenta. Desde el Concilio Vaticano II, en la década de los 60, a nivel de la Iglesia Católica, se estableció la normativa que ninguna Biblia que saliera de las prensas católicas puede publicarse sin las notas de pie de plana o comentarios hechos por biblistas católicos. Por eso que usted va a tomar una Biblia Nácar Colunga, una Biblia de Jerusalén, cualquier versión que sea católico-romana, y usted va a notar que debajo del texto hay un cuerpo ahí crítico o unas notas que son comentarios para que el lector católico entienda lo que la iglesia entiende acerca de esos pasajes. Y muchos de esos explicaciones que vienen tienden a desviarse o dar una interpretación tergiversada de las sagradas escrituras. Por lo tanto, si usted va a usar una Biblia católica romana en algún momento, son buenas traducciones, pero cuídese de los comentarios que están abajo, debajo de la rayita, allí aparecen unas letritas chiquititas. Algunos de esos comentarios no son fieles al texto bíblico y van a transmitir lo que la iglesia entiende en cuanto a la doctrina que la iglesia de Roma sostiene. ¿Ya? Otro hecho interesante dentro de lo que podemos hablar. Hoy día, del año 94, aquí la tengo yo en mi mano, aquí la Biblia de estudio, Dios habla hoy, salió el año 94, pero tiene unas peculiaridades bien especiales. Aunque es publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, extrañamente esta Biblia de estudio trae los libros deuterocanónicos, los libros que la Iglesia Católica considera parte del canon, parte del canon católico. Y si alguien no se informa bien, quien compre esta Biblia, ¿verdad? La Biblia Dios habla hoy, va a creer que esos 12 libros, porque aquí trae Macabeos, Tobías, ¿ya? Todo eso, Judith, ¿ya? Los libros que nosotros hemos estudiado, eclesiásticos, que no son parte del canon, y puede creer, dice, oye, esto, mira, no me había dado cuenta de estos libros, y empieza a hacer un sermón desde el libro de Macabeo, creyendo que es un libro inspirado. Y es extraño que la sociedad bíblica haya permitido esto. Por otro lado, cuando yo abro esta Biblia, en su primera página, esta Biblia trae la aprobación del Consejo Episcopal Latinoamericano, católico romano. Como una Biblia que se supone que es la Biblia Dios habla hoy, de la sociedad bíblica, que es una Biblia que salió, cuando se hizo desde el punto de vista evangélico protestante. Ahora, en una Biblia de estudio, se le pone los libros deuterocanónicos, viene con la aprobación del Consejo de las Autoridades Católicas Máximas de Latinoamérica y además trae las notas de aquí de abajo. Acuérdense, ¿qué dice el Concilio Vaticano II? Ninguna Biblia católico-romana se va a publicar sin las notas abajito del texto bíblico. Pues bien, esta Biblia trae notas explicativas, pero son todas hechas por teólogos católicos. Por lo tanto, si usted va a usar la Biblia, esta Biblia de estudio, Dios habla hoy de el año 1994, tiene que tener en cuenta esos hechos que ocurre con esta Biblia. Y ahí uno puede preguntarse, ¿hacia dónde va el giro en este aspecto? ¿Qué pasó aquí? Ojalá que eso no se repita. Hubo pastores que temían esto y algunos se preocupan de que haya ocurrido este tipo de hechos. Nuestro sílabo termina diciendo este párrafo que yo quiero destacar en esta hora.
La gran cantidad de traducciones de la Biblia nos muestra el largo peregrinar del hombre en su esfuerzo por hacer accesible la verdad eterna revelada hace siglos, en la palabra de Dios, por supuesto. Las distintas versiones han procurado hacerla hablar en el lenguaje corriente, en un lenguaje que podamos comprender todos, de quien tiene que leer y pensar viviendo en el mundo actual, tan distante de aquel de los pastores orientales. Nuestra preferencia y elección individuales en cuanto a la traducción o traducciones se reflejará en nuestros hogares y en lo que enseñemos a los jóvenes. Tiene una tremenda verdad. Lo que nosotros comprendamos de la Biblia es lo que nosotros vamos a transmitir en nuestras iglesias, en nuestra propia vida, en nuestras familias y a quien le enseñemos la Biblia. El proceso de traducción naturalmente seguirá adelante y hay por lo menos dos razones para ello. Uno, el sentido de las palabras cambia y nuevos vocablos se añaden al léxico. Palabras van cambiando su significado, tienen otro sentido semántico. Y dos, los descubrimientos de los papiros y restos arqueológicos nos están suministrando nuevos datos para comprender mejor las Sagradas Escrituras. Qué importante es esto, tenerlo siempre en cuenta, de estar al día. ¿Qué nos proporciona la arqueología? ¿Cómo nos está ayudando a comprender mejor y a entender mejor las Sagradas Escrituras? Sin embargo, hay estos aspectos que, como resumen de lo que hemos estudiado en esta materia, debemos tener en cuenta y que no se nos olvide, mis hermanos. Solo la Escritura como autoridad es fundamental para cualquier cristiano. Toda la Escritura como autoridad y la preeminencia de la Escritura ante cualquier otra pretendida autoridad teológica o doctrinal. Eso es muy importante. Si Martín Lutero logró hacer una reforma que conmocionó al mundo en su tiempo, fue porque él se apegó a estos principios, a la autoridad total de las Escrituras. Recomiendo que en nuestra vida la autoridad última y final sea, por supuesto, la palabra de Dios. ¿Qué estamos teniendo? Permítanme agregar estas notas de tipo personal a los tiempos que estamos viviendo. Alguien decía que nuestra predicación actual está reconocidamente en deuda, decía un teólogo protestante, pues es doctrinalmente deficiente, teológicamente pobre. Hoy día se están predicando sermones de psicología, de terapia social, de bienestar mental. Las historias y los testimonios y las ilustraciones se volvieron el centro del sermón, cuando en realidad debieron ser el complemento de un sermón construido bíblica, doctrinal y teológicamente sustentable. Si hemos estudiado esta introducción a la Biblia, si estamos en este camino de prepararnos como siervos y siervas de Dios, aprendiendo un camino teológico, es porque nosotros queremos aportar con Biblia. ¿Hay que usar psicología en nuestros sermones? Sí, hay que usarla, pero la psicología no puede reemplazar a la Biblia. ¿Que hay que usar testimonio? Amén. En los sermones tiene que ir el testimonio, pero a veces los testimonios ocupan la mayor parte del sermón y al final decimos un par de versículos y ¿qué se nos queda en la cabeza? A veces las historias más que la palabra de Dios. Así que yo animo a que nuestros sermones, en la medida que vamos estudiando esto, nuestros sermones sean poderosos. Acuérdense, mientras más bíblicos sean nuestros sermones, ¿qué van a hacer para la gente? La gente va a decir pan del cielo, pan del cielo. Y van a Amén. estar gozosos de comer pan del cielo. Gracias, mi hermano, por su amén. Esto también, leí un predicador esta declaración y dije, yo tengo que compartirla con mi hermano. ¿Ya? Pablo habla de la locura de la predicación, pero no confundirla con la predicación de locuras, que es otra cosa. ¿Ya?
A veces en los púlpitos se escuchan cosas extravagantes y extrañas. Ustedes sabrán, ahí ustedes son personas con criterio, con experiencia, y sabrán que de repente en los sermones ustedes escuchan la predicación de locuras cuando Pablo habla de la locura de la predicación. No confundir. Cristo nos mandó a predicar el evangelio, no predicarme a mí mismo, ni predicar a mi familia, ni a mis amigos, no, a predicar el evangelio. La Biblia dice que cuando el evangelio se predique, ¿qué va a pasar con el mundo? Terminará. Jesús lo dijo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y qué va a pasar? Y entonces vendrá el fin. El Y fin. Dios te necesita a ti, mi hermano y mi hermana. A ti. Por eso estás aquí. Si no es un accidente que tú estés aquí, estás elegido de Dios para la locura de la predicación, para predicar la palabra de Dios, para predicar el evangelio, porque Cristo quiere volver por su iglesia y quiere hallarte como el siervo fiel y prudente, Amén. a quien su maestro lo encuentra haciendo estas cosas. Entonces le dirá al Señor: bien has hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Otra cosa es muy importante. Hoy día existe una secularización, una mundanalización, por decirlo de otra manera, del estilo de vida del cristiano. La secularización del cristianismo, mis hermanos, aumenta en la medida que se abandonan los principios de la sola, de la preeminencia y la totalidad de la Escritura. Mientras menos usamos la Biblia, más aumenta el mundanalismo en nuestra vida, en la familia y en las iglesias. Porque la palabra de Dios a veces es relegada a lugares secundarios. B, como la Biblia no es nuestro referente máximo, entonces entran referentes seculares y mundanos como para darle forma a nuestra vida cristiana. Y empieza a cambiar esa vida cristiana. Como la Biblia no se predica, entonces el mundo hace su efecto en nuestra iglesia, en la forma en que nos vestimos como cristianos, en la música que escuchamos, en la meternos en la política, y se nos mete la política en la iglesia, la moralidad sube y baja dentro de la iglesia, aceptamos pecados, conductas reprobables que Dios ni el Evangelio aceptan, convivencia marital, embarazo fuera del matrimonio, fornicación, adulterio. Bueno, usted puede agregar, yo puse esto, va por cuenta mía, mis hermanos. Ustedes pueden poner otras cosas. ¿Desde cuándo la iglesia se volvió débil? Desde cuando dejó de predicar y darle el valor que la Biblia tiene, mis hermanos. Démosle valor a la Biblia, exaltemos la Biblia y vamos a tener un cristianismo poderoso. La gente va a volver a creer como antes se creía. Predique la Biblia y solo la Biblia y usted va a ser considerado un siervo y una sierva de Dios. La gente va a tocar, se va a sentir tocada en el corazón, y en vez de decir, ¡hoy qué lindo sermón!, que lo pueden decir, la gente va a decir, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Así es. Yo, más que me digan qué lindo sermón, no. Yo necesito que la gente diga, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que sienta su necesidad, que sienta del Cristo que transforma las vidas, porque Cristo tiene poder para transformar las vidas hoy día, ¿o no? Sí, amén. Por Amén. supuesto. Amén. Entonces, Él lo va a transformar a través de la experiencia con la Biblia, ¿ya? Y lo otro, mis hermanos, creo que con esto sí, lo último, hermano. Como la teología está en cierta medida hoy día, cuando se abandona la Biblia, la teología llega a ser superflua, está de más, el general de la familia laica de la iglesia no podría defenderse. Fíjese lo que pasa. Hoy día la familia laica, nuestros miembros, no pueden defender su fe, porque no saben. Han escuchado tantas cosas que no son Biblia, que cuando tienen que enfrentarse a alguien que le cuestione su fe, a un incrédulo que dice de a dónde que Dios creó el mundo, él no recuerda los textos.
no sabe cómo apoyarse en la Biblia o en las doctrinas fundamentales. ¿Cómo es eso que la salvación por gracia? ¿Y cuántos versículos se le vienen al hermano a la memoria para poder defender su fe? ¿Recordará 3 versículos seguidos? Hubo un tiempo en que los cristianos éramos llamados el pueblo del libro, pero del libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que nos preguntaban lo contestábamos con la Biblia. Escrito está. Y dejamos al burlador, lo dejábamos callado. O ese burlador se convertía. ¿Por qué? Porque le mostrábamos la razón bíblica de nuestra fe. Y el Espíritu Santo nos recordaba esos textos. Acuérdense lo que el Señor dijo. Cuando nos enfrentemos ahí a situaciones complicadas, ante gente que nos va a juzgar, no pensemos lo que vamos a decir, porque el Espíritu Santo dice, os recordará lo que habéis y nos dirá lo que debemos decir. Si nos tiene que recordar, recordarnos qué, mis hermanos. ¿Qué creen ustedes que nos va a recordar el Espíritu Santo? La palabra. El Espíritu Santo quiere recordarnos la palabra. Así que al terminar esta introducción, mis hermanos, olvídense de todo lo demás. Si ustedes, así digo yo formalmente, pero si hay algo que yo quiero que no olviden, es que ustedes sean hombres y mujeres de la Biblia. Prediquen la Biblia. Enójese quien se enoje. ¿Ya? Mientras el Señor no se enoje con usted, predique la palabra. Predique el Evangelio. Salve las almas. El mayor llamado para usted al ministerio, ¿dónde va a estar escrito? En los corazones de los conversos. Yo, gracias a ese hombre, soy un cristiano. Yo, gracias a esta predicadora de la palabra, hoy día soy parte del pueblo de Dios. Y lo van a enseñar, lo van a señalar a usted. Y en él, y en la redención, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, sorpresa, ¿cuántos se van a acercar a nosotros y nos dirán, hermano, sabes que por lo que tú me enseñaste de la Biblia, yo me convertí y soy salvo? Gracias a lo que tú predicaste en tal y tal ocasión, yo ahora estoy entre los redimidos y yo quiero darte gracias por lo que hiciste. Y eso va a ser un motivo para decir, demos la gloria a Cristo, porque a Él le estábamos predicando. Bien, mis hermanos, vamos a llegar hasta aquí. Es el final de, por lo menos, de esta parte de la materia. Amén. Espero haber sido claro. Disculpen los momentos en que no fui lo suficientemente claro y sencillo en lo que estábamos exponiendo. Y una de las cosas que creo que ha quedado todavía medio complicado, mis hermanos, es esto, lo de la lectura crítica. ¿No es así, hermano Patricio? Todavía está un poquito complicado con este tema. Amén. Le comentaba, bueno, primero que todo, gracias. Gracias por la exposición que ha presentado acá respecto a la introducción a la Biblia. ¿Mm? Vamos a seguir viendo una segunda parte respecto a ese tema, pero bajo otro nombre. Pero yo creo que le ha quedado claro a la mayoría de los que hemos participado en este curso respecto a otro ámbito diferente que confirma que la Biblia, que la palabra de Dios es de Dios. Amén. Así que agradecido por todo lo que hemos aprendido. ¿Hay alguna pregunta de los hermanos respecto a cualquiera de de las 3 clases que tuvimos? ¿Está todo claro? Amén, hermano, está claro. Ya. Sí, amén, amén. Yo quería solamente compartir algo, disculpen que me sume, pero me acordé de una frase, de una oración, de sus últimas oraciones de Martín Lutero, cuando en sus últimas oraciones escritas que él hizo, dijo yo no hice nada, solamente defendí la palabra de verdad. Entonces, vemos la humildad de este varón al reconocer, porque un solo varón, guiado por el Espíritu Santo, al defender la palabra de Dios, eh, eh, le hizo temblar un imperio, como era la Iglesia Católica Romana en esos tiempos, y vemos cómo cambió el Sí. curso de la historia
y gracias a un hombre guiado por el Espíritu Santo vemos que nosotros estamos alineados a ese camino. Y también venía a mi memoria cuando apareció Jesús contra los fariseos y les decía, bueno, vosotros invalidáis la palabra por culpa de vuestras tradiciones. Entonces, eh, me llegaba muy profundo cuando decía nuestro hermano Víctor, eh, lo importante que es hoy en estos tiempos. Tal vez nosotros no vamos a morir como lo fueron nuestros antiguos cristianos, nuestros antiguos hermanos, pero sí yo creo que tenemos que defender la verdad como lo hizo Martín Lutero. Tenemos que defender la verdad. Yo creo que por una de las cosas que a mí me motiva a estudiar es esto, porque todo, yo creo que si usted habla con un mormón le va a decir, yo tengo la sana doctrina. Si usted habla con otro hermano, un testigo de Jehová, yo tengo Entonces, ¿cuál es la sana doctrina? Entonces, en la conclusión de una de las conclusiones de Martín Lutero decía que era defender simplemente la verdad de las escrituras en su esencia, en su contexto, y no hay nada que está sobre las escrituras, no hay iglesia, no hay pastor, no hay obispo, no hay hermano que está sobre la escritura, sino que la escritura está sobre toda esta humanidad. O sea que es la palabra viva de Dios, por eso ella dice que es viva, viva y eficaz, y ahí añade otras riquezas de la palabra. Eso solamente quería añadir y porque de verdad que me tocó muy profundamente lo que la conclusión que sacaba mi hermano Víctor. Muchas gracias. Amén. Gracias a mi hermano. Amén. Gracias, hermano Enrique. Bueno, estamos llegando ya al final de esta clase y lo que sí quiero preguntar ahora, ¿cuántos de los que están presentes ya tienen la tarea lista y ya la enviaron? Martínez ya la envió. Tenemos 2 con el hermano Nelson, 3 con el hermano Cristian, el hermano Enzo 4. Yo también la mandé. Hermano José, Ya. José Sepúlveda. Sí, 5. Entonces, aprovechemos. ¿Hay alguno de los hermanos que aquí esté presente y que no haya entendido la tarea? Que levante la mano, por favor. Para ayudarle, porque aquí todos somos hermanos y Y todos estamos nos, aprendiendo. exactamente, y nos apoyamos unos a otros. Y la idea es que nos apoyemos. ¿Hay algún hermano que no haya entendido la tarea o le cuesta hacer la tarea? Hable ahora o calle para siempre. Este es el momento. Por mi parte, nosotros no la hemos realizado, mi hermano. No, con mi esposa no hemos podido hacerla por falta de tiempo. Esa es la verdad, yo me excuso, por eso le preguntaba en delante si va a haber un plazo para Ya. poder Sí, hacerlo. Hemos tenido hermano unos Enrique. pequeños percances, yo sé que la excusa graba la falta, pero si me quiere poner un uno, póngamelo. Eh, pero, pero esa es la verdad, así que pido mis Ya. disculpas. Si No, la hubiese un idea es plazo para que poder hacerlo, sí. se lo No, agradecería. no es la idea que caigamos en eso, sino apoyar y salir adelante los hermanos. Amén. Amén. Sí, yo Bueno, estoy en la misma situación que el hermano. He estado leyendo lo que he podido de los textos y por muchas actividades que no he podido coordinar bien para organizarme, tampoco la he podido hacer por Hermano Patricio, falta de ¿damos tiempo. una semana más? Usted manda, yo ya. me atengo a lo que usted me Sí, indique. sí. Sí, Ya, hermano Jonathan, demos una semana más. ¿Les parece? O un par de Sí, días hermano más Jonathan. Sí, está bien, para para mí poder está cumplir. excelente. Le agradezco. ya. Amén. Muchas Hermano gracias. Jonathan, ahí estaba, quería decir algo. ¿Sí, me escuchas? Sí, sí, le escuchamos. Sí. Ya sí, lo que pasa es que, claro, yo ya mandé la tarea, pero no estoy 100% seguro que la haya hecho bien. Pues yo también, de cierta manera, quedé con Vamos a cierta hacerlo duda en la tarea. correcto. Miren, mis hermanos, Eh, si las tareas estuvieran en alguna cosa deficiente, yo se las voy a mandar de vuelta para que ustedes corrijan aquello que esté mal o que les falte. ¿Te parece? ya, ya, Pato, no ¿Ya? hay problema. El asunto es que la tarea, mire, el Amén. proceso de aprendizaje es incluso con las tareas. La tarea no es un juicio así punitivo aquí que es una guillotina. Si una tarea no, algo no se entendió o algo no está bien expresado, yo se las voy a devolver y les voy a decir, mire, corrija estas partes, considere esto y mejórelo. Y me lo manda de nuevo ya con esos aspectos mejorados. ¿Les parece? Amén. Ya. Hermano Amén. Perfecto, Francisco, muchas Gracias. gracias.
Ya. Amén, ¿me escucha bien? Sí, le he escuchado. Perfecto. Hola, bueno, les saludo. Ujú. Lo que pasa es que Amén. me ha pasado dos chascarros. Una es que no estaba en el grupo de CETEMI. Y la Ya. segunda, es que el lunes pasado me confundí de día y pensé que era martes y no me pude conectar. Pero sí vi el video de YouTube y pasé al limpio toda la información. Ya. Lo que quería preguntar Ah, era, incluso hoy día parece que le hablé a mi hermano Javier Castillo si me podía orientar un poco de la tarea. Sí, sí, me mandó un mensajito delante. ¿Eso tengo que hacerlo en el cuaderno o Word? ¿En cómo se lo tengo que enviar? La idea es en Word, mis hermanos. ¿Ya? En Word. Y yo decía, en Word, la extensión máxima, 3 carillas o 3 páginas. ¿Ya? ¿Ya? 3 páginas, no 3 hojas, porque algunos dice una hoja por cada lado, eso serían 6 páginas. No, 3 páginas como máximo. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Y usted me la manda por Word al correo que está allí en el grupo. ¿Ya? Y por supuesto yo la voy a revisar y se la mando de vuelta. Y como vamos a dar una semana más, o sea, hasta el próximo lunes, con el acuerdo que estamos haciendo aquí con el hermano Patricio, entonces vamos a estar ahí pudiendo revisar sus tareas como corresponde mi hermano. ¿Ya? amén. Hermano Hermano Cristian. Cristian, Yo también envié la tarea. Si bien es cierto, hice una revisión de digamos, del sílabo que usted me envió y de los PPT. También algo de mi postura está puesta ahí. Entonces ¿ya? eso, porque yo siento que en ese sentido no es solamente un resumen de las clases, sino que también, obviamente, desde los postulados que entregaba la clase en sí, los postulados que usted también compartió a través de estas 11 páginas, que era un capítulo, primer capítulo de un texto, y yo hice algo así, así que también me gustaría, hermano Víctor, que nos pudiera hacer una retroalimentación y como dijo usted, si hay algo que corregir eh, o sea, más que por una nota, es por poder hacer algo mejor. O sea, mm, no, no Descuide, es, no es hermano, un... Ya, eso es el porque tema. nos estamos iniciando en este camino, mis hermanos, así que usted aquí no nacimos sabiendo y estamos precisamente en el proceso de aprendizaje para esto. Y esto le va a servir de pauta después para las siguientes materias. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Ya? Hermano Javier, Sí, una consulta. Me surgió una duda en base a lo que dijo Cristian, que él mencionó que su tarea la hizo en base al documento de 11 páginas, que fue el primero que se envió. Yo entendí, no sé si mal entendí, que tenía que contemplar los 3 documentos que se han enviado hasta ahora, o me equivoco. no, la tarea va del primer documento, Ah, solo del primero, ya, del primer documento, ya, del primer perfecto. documento. Entonces, porque si no, los 3 documentos, la tarea se nos hace muy larga. ¿Cómo sintetizamos todo? ¿Ya? Claro, la verdad es que yo estaba un poco complicado porque decía, ¿cómo sintetizo todo? De hecho, hoy día traté de meterme todos los textos lo más que pude, pero ahora me queda un poco más claro. Lo Ya. había No, entendido es mal. del primer documento. De hecho, ustedes tienen 3 documentos. ¿Por qué? Porque la intención de CETEMI es que ustedes no puedan después estudiarlo y siendo responsables ustedes con el aprendizaje, ustedes se vayan empapando de eso, ¿ya? Y les sirva como material después para la carrera que vamos haciendo. Sean elementos de consulta y decir, me toca predicar, pero en la materia de introducción, aquí tengo los aspectos y pueda servirle, ya sea el documento 1, el 2 o el 3, o que les sirvan los videos que ustedes están buscando. El asunto es que con eso ustedes vayan construyendo su formación teológica. Amén. Amén. ¿Ya? Ya pues, gracias a todos. Espero que haya quedado todo claro respecto a la tarea. Así que gracias a todos los hermanos. Pero siempre primero gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de compartir juntos en el estudio de la palabra.
Amén. Así que hermanos, que todos lleguen, los que están en casita, que Dios les bendiga. Al hermano Nelson, que me parece que va en camino, que el Señor le acompañe también a donde se dirige. Y bueno, que el Señor esté con cada uno de nosotros durante esta semana. Estamos en contacto por la página, bueno, en el grupo de WhatsApp, seguimos en contacto y que Dios les bendiga a todos grandemente. Un abrazo para todos y muchas Muchas bendiciones. gracias. Bendiciones, buenas Gracias al noches. profesor también por Chao. su Igual que Dios los explicación. bendiga. Chao, chao. Bendiciones, cuídense. Chao, chao, chao.